manos apologética malacitana. Hay un error, ¿verdad?, en muchos hermanos no católicos que entienden de manera errónea la doctrina de la Iglesia sobre el purgatorio y de manera equivocada nos dicen que la Iglesia Católica enseñan a sus fieles que el sacrificio de Cristo no es suficiente, que Cristo lo pagó todo en la cruz y nosotros no debemos hacer más nada, y esto es un error. Santo Tomás de Aquino no titubea un segundo en afirmar lo siguiente: el negar el purgatorio significa hablar contra la justicia divina y cometer un error contra la fe. Tenemos que recordar que el purgatorio es la etapa final de la santificación. La santificación en esta vida involucra dolor, porque el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Y sabemos que toda corrección, en el momento de recibirla, es motivo de tristeza y no de alegría. Hebreos capítulo 12, versículos 6 y también el 11. Sin embargo, nadie dice que ese sufrimiento contradiga los sufrimientos de Cristo. De esa misma manera, el sufrimiento, ¿verdad?, durante la santificación final de ninguna manera contradice los sufrimientos de Cristo ni implica que eso sea insuficiente. Todo lo contrario. El hecho es que el sufrimiento que experimentamos en la santificación, ¿verdad?, de nuestra vida es algo que recibimos, ¿verdad?, a causa del sacrificio de Cristo por nosotros. Sus sufrimientos pagaron el precio para que nosotros fuéramos santificados, y sus sufrimientos pagaron el precio por toda nuestra santificación, como en la parte inicial, como en la parte final, en el purgatorio. Por eso, en primer lugar, es a causa del sacrificio de Cristo que recibamos esa santificación final. Si Él no hubiera sufrido ni pasado la ignominia de la cruz, no se nos daría tampoco la santificación final ni la glorificación a la que nos lleva, sino que iríamos directamente al infierno. Por tanto, el purgatorio no implica que los sufrimientos de Cristo fueron insuficientes. Más bien, el hecho de que se nos dé la santificación final en el purgatorio es a causa de los sufrimientos de Cristo. La Iglesia enseña que la muerte de Cristo es el sacrificio único y definitivo. Esto es doctrina de la Iglesia, no lo que te enseñan algunos para engañarte y desvirtuarte la doctrina de la Iglesia. Voy a leerte el Catecismo en el numeral 613 y 614. Ojo, la muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres por medio del Cordero que quita el pecado del mundo, y el sacrificio de la nueva alianza que devuelve al hombre a la comunión con Dios, reconciliándole con Él por la sangre derramada por muchos para la remisión de los pecados. Y fíjense en el numeral 614. Este sacrificio de Cristo es único, da plenitud y sobrepasa todos los sacrificios. Ante todo, es un don del mismo Padre. Es el Padre quien entrega al Hijo para reconciliarnos consigo. Al mismo tiempo, es ofrenda del Hijo de Dios, hecho hombre, que libremente y por su amor ofrece su vida.
a su Padre por medio del Espíritu Santo para reparar nuestra desobediencia. La Iglesia sigue en el Catecismo explicándonos lo que es el purgatorio, que no es un destino final como muchos enseñan, solo existe cielo e infierno. Fíjense lo que enseña la Iglesia en el numeral 1030 y siguientes. Los que mueren en la gracia y en la enemistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar a la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esa purificación final de los elegidos, que es completamente distinta al castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo, 1 Corintios 3:15 y 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, habla de un fuego purificador. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo cual afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en esta vida y también en la vida futura. Como pueden observar, el purgatorio no es un destino final del cristiano, sino un estado pasajero que, estando esa alma aún segura de su salvación, sabe que va a ir al cielo, aún debe retribuir faltas ligeras que no permiten su entrada a las bienaventuranzas del cielo y disfrutar de la visión beatífica. Recuerden que sin santidad nadie verá a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 14. El purgatorio no es un algo que hacemos nosotros para pagar nuestras deudas, sino que es el mismo sacrificio de Cristo actuando en nuestras almas ya despojados de estos cuerpos mortales, y es fruto de la inmensa misericordia de Dios que quiere que todos los hombres se salven. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, y que nos exige retribuir faltas leves cometidas durante nuestra vida terrena. Pongo un ejemplo sencillo. Si una persona jugando a la pelota rompe el cristal de mi ventana y viene a mí y me pide disculpas, por supuesto, yo le perdono. Pero la cosa no quedaría ahí, sino que la justicia exige que se repare ese cristal roto, ¿verdad? De esta manera tan sencilla trabaja la justicia de Dios. Vemos ejemplos en las Escrituras como la historia de Zaqueo en San Lucas 19, versículo 8. Zaqueo no se limitó a pedir perdón, sino que repuso lo que quitó a los pobres y devolvió con ganancias, ¿verdad? Lo devolvió con intereses. Y fue después de retribuir esto que el mismo Señor Jesús dijo: hoy llegó la salvación a esta casa. Al purgatorio no va nadie con pecados mortales. Estos van al castigo eterno. Pero como bien enseña la Escritura, hay pecados que no son de muerte, sino veniales. Y esto no lo entienden los hermanos. ¿Ellos qué dicen? Todos los pecados son iguales. Eso es antibíblico. No es lo mismo decir una mentira que un asesinato, ¿verdad que no? ¿A que no es el mismo el daño que yo causo con una mentira que matando a una persona? Claro que no. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17, dice que hay pecados de muerte
y pecados que nos llevan a la muerte. Estos pecados no de muerte son los que tenemos que retribuir en el purgatorio, ya que nada manchado entrará al cielo. Apocalipsis 21, versículo 27. Cosa que el no católico no cree así y piensa que va a entrar al cielo con sus envidias, con sus celos, con sus mentiras, con sus maledicencias. Él piensa que todo eso se lo va a llevar para allá. No. San Pablo lo explica magistralmente en 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Voy a usar la versión no católica, nueva versión internacional. Dice así: pero el trabajo de cada cual se mostrará claramente el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará el valor del trabajo de cada uno. Si alguien construyó un edificio resistente al fuego, recibirá su pago, pero si lo que construyó llega a arder, lo perderá todo, aunque él mismo logre salvarse como quien escapa del fuego. Recordemos que Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, 29. Es interesante ver que en el original griego, escrito por San Pablo, la palabra fuego en griego significa pur, del genitivo puros. De ahí la palabra purgatorio, la palabra de un fuego purificador del que también habla Zacarías en el capítulo 13, versículo 9, que dice lo siguiente: yo los meteré en el fuego a ese tercio, los purgaré como se purga la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le responderé. Él es mi pueblo, y él dirá: el Señor es mi Dios. Un testimonio bastante temprano dentro de la iglesia lo encontramos en Orígenes, un eminente teólogo de la iglesia primitiva. Esto para los que piensen que el purgatorio es un invento medieval del Papa Gregorio o no sé qué historia más. Dice, en alusión al pasaje de 1 Corintios capítulo 3. Dice: porque si sobre la base de Cristo has construido no solo oro y plata, sino piedras preciosas, sino también madera, caña o paja, ¿qué es lo que esperas cuando el alma sea separada del cuerpo? ¿Entrarías al cielo con tu madera y caña y paja y de este modo manchar el reino de Dios? ¿O en razón de estos obstáculos podrías quedarte sin recibir premio por tu oro y plata y piedras preciosas? Ninguno de estos casos es justo. Queda entonces que seas sometido al fuego que quemará los materiales livianos para nuestro Dios. A aquellos que pueden comprender las cosas del cielo está llamado el fuego purificador. ¿A qué se refieren estos versículos? Obviamente, la persona no está en el infierno. El versículo 15 dice: él quedará salvo. Él no puede estar en el cielo tampoco, porque el mismo versículo implica sufrimiento como a través del fuego. Y si no hay sufrimiento en el cielo, debe de haber un lugar intermedio, ¿verdad? Estos versículos dicen que el hombre será purificado por fuego mientras será salvo para entrar al cielo. ¿Dónde tomará lugar como que quien pasará a través del fuego? Si no es un tercer lugar, ¿verdad? Al que los católicos y la iglesia llaman purgatorio. ¿Cuál lugar será ese? Llámenlo como quieran. El mismo Jesús nos enseña que hay pecados
que pueden ser perdonados en esta vida y también en la otra, como ya hemos dicho antes. Como sabemos, al infierno solo van los condenados y al cielo van los que han recibido la corona de gloria. El alma, después de haber visto a Dios en el juicio y toda su majestad, ella misma va a desear ir al purgatorio porque la eternidad le espera para estar junto a Dios. Lo que San Pablo nos adelantó en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Lo que ni el ojo ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó. Lo que Dios preparó para los que les aman. Así que, hermano, la Biblia nos afirma que hay un lugar intermedio antes de ir al cielo. La doctrina, el magisterio de la Iglesia también nos lo enseña. La tradición de la Iglesia nos lo enseña. Y no me quedo ahí. Ya hice un vídeo anterior donde vemos que el purgatorio no es un invento de la Iglesia, sino que es herencia judía. Que existe un purgatorio también es creencia judía. Así que, hermano, te dejaré ese enlace en la descripción del vídeo para que puedas ver cómo muchos rabinos judíos afirman lo que yo te estoy diciendo. No es ningún invento el purgatorio, sino una terrible realidad. Dios te guarde, Dios te bendiga. Dios es